Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 3 de julio del 2024, miércoles de información. Vaya agarrón tremendo entre el Saco de Puz y Marco Cortés. Se ventilaron con Carlos Alarraqui. Bueno, pues estaban discutiendo el tema de la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, faltan pues un par de votos para que se dé la mayoría calificada. Marco Cortés afirmó ahí en ese programa que no serán los legisladores panistas quienes se vendan o quienes falten, y menciona que posiblemente la gente del PRI o del extinto PRD den ese brazo a torcer. Y fue aquí cuando empezó la discusión. Pasaron de la reforma judicial al fracaso de Xóchitl Gálvez, al fracaso también de esta situación que pues los llevó a un desastre, no únicamente al PAN, sino también al PRI y en la extinción del PRD, y se empezaron a ventilar los acuerdos que a lo mejor no se cumplieron. Y bueno, pues se dijeron de todo. Vamos a escuchar cómo empezó la discusión hablando justamente del tema de la reforma, y después pues sacaron todos sus trapotes. Bueno, a ver, sí, voy a ser políticamente correcto, porque sí tengo que hablar las cosas como son. Sí. Primero, la ingenuidad a cierta edad merece otro calificativo. Pensar, porque hay que recordar que son las 2/3 partes de los individuos presentes. Claro. No necesitas que un cabrón abiertamente vote en contra y aparezca en la pizarra. Con su ausencia. Con su ausencia. Sí, claro, tienen que estar ¿Te todos. gusta París, hermano? ¿Te gusta Miami? Sí. ¿Te gustan las Bahamas? Sí. ¿Te gusta Río de Janeiro? Las Vegas. Vete para allá. Por supuesto que va a haber dos cabrones. No del PAN, Bueno, eso espero. te lo aseguro. Eso espero. Eso te lo aseguro. Porque también te voy a decir otra cosa, Marco, y te lo tengo que decir de frente, porque en el 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, al día siguiente que perdimos, y que no era por culpa del PAN, tuvimos que subir el IVA del 15 al 16%. Estuvo la pandemia de H1N1, ¿sí? De la influenza. Al día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, es más, me cae gordo, Germán Martínez, pero llegó al día siguiente, junto con Roberto Gil y con Juan Ignacio Zavala, y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Porque tú no hiciste lo mismo después de estas elecciones y el enorme fracaso del Partido Acción Nacional. Aquí lo importante es que efectivamente Saco de Puz, después de esta rotunda pues paliza de esta terrible elección, le dijo en redes sociales: tienes que renunciar, Marco Cortés, porque tiene que haber una renovación de la presidencia del partido. Fíjense lo que le contestó. Y aquí, cuando ya vienen los intereses personales, pues sacan el tema de los plurinominales, sacan los acuerdos que no se cumplieron, y uno le dice al otro: estás mintiendo. Ahora, ¿quién está diciendo la verdad? Bueno, pues ustedes júzguenlo. No, mi querido Javier, porque el resultado electoral fue exactamente igual que el que tuvimos en el 2018. El PAN tuvo 23 senadores y ahora tendremos 22. El PAN... O sea, fue un éxito. No, fue un mal resultado electoral, pero es la primera vez en los últimos 21 años que Acción Nacional no cae como cayó cuando estuvo Fox en la presidencia de la República. Calderón, que apenas ganó por ni siquiera un punto porcentual. Calderón, que pierde la presidencia de la República, y Josefina se va al tercer lugar siendo gobierno. Luego se viene Ricardo, saca 17, 18 puntos, y ahora con Xóchitl sacamos 25 puntos. ¿Y gubernaturas cómo nos fue ahí? En gubernaturas tú bien conoces el resultado, pero yo lo que te pudiera decir... No, te pregunto a ti. Ah, no, pues tú lo conoces perfectamente bien. No, yo de las conozco, que estamos en jornada, pues ganamos Guanajuato, Yucatán, esa no la logramos ganar, y las otras las tenía Morena. Pero lo que yo te puedo decir con claridad es que la votación, el porcentaje, fue exactamente igual. Y yo creo que solo son estos animales que nadie quiere en su casa los que se van cuando un barco no está bien. Ah, chinga, yo lo que creo... La cultura de la dimisión. Yo lo que creo es que nunca debes abandonar un reto, y yo nunca he abandonado ninguno de los retos que he tenido. Te vas del lugar número 1 al Senado de la República. Evidentemente, y menos si me va a tocar defender a mí, con muchos más, la Constitución y todo lo que hemos venido haciendo, cosa que te aseguro que haré mucho mejor, Javier, de lo que tú lo hiciste cuando tuviste esa oportunidad. ¿De qué, senador? No, cuando fuiste funcionario de gobierno. ¿Tú fuiste ya funcionario de gobierno? No he sido funcionario de gobierno, por eso he sido legislador, y vaya que lo sé hacer muy bien. Oye, el caso es que Pues tú qué bien lo concluyes.
no vendo mi voto. No, bueno, pues Tú concluyes tu ciclo como Sí, dirigente del PAN. termina el ciclo. Termina el ciclo. ¿Termina en? Termina en este semestre. Y yo te diría que termina en más o menos en octubre, lo que estoy calculando. Nuestros estatutos marcan que tiene que ser en el segundo semestre de este año cuando se renueva la dirigencia del partido. Porque es claro, Acción Nacional, a pesar de los pesares, y le duela a quien le duela, sigue siendo la primer fuerza de oposición de este país. Y yo les diría el mejor modelo de gobierno de este país. Bueno, después se puso muy interesante porque también hablan del fracaso. ¿Por qué fracasó Xóchitl Gálvez? Incluso hasta la Raki dice, es que Xóchitl no la supo vender bien. Y empiezan a hablar de García Luna. Eso se pone muy interesante porque prácticamente Marco Cortés dice, es que García Luna no era del PAN. Ahí cuando dice estas barbaridades, pues hasta Lozano le dice, a ver, pues si bien no estaba afiliado del PAN, estuvo en un gobierno panista. Había dos temas que no logramos tampoco podernos quitar. Esta etiqueta del PRIAN a Xóchitl, de la candidata del PRIAN, claro que pegó y ellos lo sabían, porque en sus mediciones, cuando analizas partido por partido, ellos analizaban cuál podía generar un mayor costo. Todos los partidos tenemos y tienen un desgaste importante, pero llamarle la candidata del PRIAN le pegó. Y segundo, el concepto de la campaña por un México sin miedo. Y era que combatir la inseguridad, la violencia. Y cuando hablábamos de esos temas, que te sacaran a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó. Y yo te diría, ¿y el PAN ahí qué tuvo que ver? Pues si el PAN ni lo contrató, él nunca fue panista. Ay, no. No teníamos nosotros que responder absolutamente nada de eso, ¿no? Marco, no, esa es una cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Pero no era panista. Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su Por credencial. eso, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No, claro que no. Nosotros no. El PAN nunca lo ha reconocido como uno como nuestro. Precisamente. Porque por él no esa es actitud. panista y nunca fue panista. Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista. Bueno, que responda quien lo contrató. Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado? Que lo responda. Ya, a ver, no, responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón. Pues está a ver, bien. Dime una cosa, ¿ya lo sentenciaron? Todavía no. Entonces, Bueno, ¿por qué lo declaras culpable? Yo no lo declaro culpable. Yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña, Pues como claro el que nos señalamiento pegó. del PRIAN. Eso nos pegó ¿Por qué muchísimo. no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia? Pues sí, ¿por qué perdimos en el 2012? ¿Me dirías tú? ¿Tú estuviste en ese gobierno? Sí, ¿por qué? Porque pusieron a Josefina como candidata. O sea, ¿fue mala candidata? Pésima. Habrá tú que decirle. ¿Cómo le fue ahorita? Yo te diría ¿Cómo le que fue ella ahorita? es una ¿Cómo le fue candidata ahorita? que logró ganar dentro del PAN. ¿Cómo le fue ahorita? Sí, por las circunstancias, como les fue a todos, Las ¿no? circunstancias. Cuando te conviertes en circunstancias, ¿en qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? Encabezando. Número 1. Soy el presidente del partido, la comisión permanente. ¿Y quién le dirige? ¿Quién es el presidente del partido? Tú, Tu ¿verdad? servidor, Tú, claro, ¿verdad? por supuesto. Bravo, campeón. Y por unanimidad, campeón. Bravo, campeón. Ahora estamos tan jodidos. Mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo no quería ninguna Yo plurinominal. te ofrecí la mayoría del Yo no distrito. quería nada. 11. ¿Cómo Yo no? no quería nada. Javier, no, yo no quería engañes nada. a la gente, Yo no Javier. quería nada. Yo nunca levanté Claro la que mano. querías algo. ¿Eh? Y no mientas. No, yo no miento. No El que mientas, mientes aquí Javier. eres tú. No mientas, Javier. Pésimo, y tus, pésimo dirigente. A ver, ¿quién fue molestias, quién- querido Javier? ¿Quién fue el que no las exhibió? traigas a un medio de comunicación. No, sí las traigo porque la Javier. gente se tiene que enterar de quién No, eres, Javier. No traigas esto a un medio. No, sí lo traigo. La verdad que yo respeto muchísimo a Typical y respeto muchísimo bueno. a los dos compañeros que están a mis lados, derecha e izquierda. Yo también. Pero tú, yo Javier, respeto mucho al PAN. tú pero no cuando soy yo dirigente. estaba en la dirigencia me dijiste, oye, quiero regresar al PAN. Recordarás que Sí. hoy ya estás afiliado. Y yo te di todas las facilidades inmediatas, atención específica. Luego el problema pero fue, eso- Javier, cuando quisiste No es cierto. un espacio y no te lo No pudimos es dar. cierto. Lo lamento, No Javier, es pero cierto. les pediría que regresáramos al tema, porque Ay, no sí. vengo a pelear con Javier, Ah, francamente. bueno, pues claro, que vengo no te a conviene. una... No, no es de Claro que no te conveniencia, no, conviene. Javier. Francamente, pido que, No, no que te conviene. regresemos al tema. Hay un tema interesante, Marco, yo creo que ahorita para todo México, y es el futuro de la oposición. El futuro de la oposición es pelearse. Bueno, pues así la agarraron ahí en Atypical. Se sacaron sus trapotes y obviamente las voces como Javier Lozano, como Felipe Calderón, pues ya no quieren a Marco Cortés. Incluso también Cepeda también se ha manifestado. Vamos a ver el tweet que dio a conocer ayer justamente Javier Lozano. Tras los resultados
En las elecciones del 2 de junio, panistas como Lozano, Damián Cepeda y el expresidente Felipe Calderón y varios exgobernadores se lanzaron contra Marco Cortés por su gestión frente al PAN. Y algo interesante es que la estupidez que hizo Marco Cortés el día de ayer, además de en otras ocasiones, es deslindarse de García Luna y culpar a Felipe Calderón. O sea, cuando critican al presidente, es que siempre culpan a Felipe Calderón. Ahora ellos mismos hacen exactamente también esto, culpar a Felipe Calderón. Miren, aquí está el tuit de Marco Cortés que dice: Felipe Calderón, explícanos por qué la peor caída de votación para Acción Nacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna. Bueno, esto está ya a un nivel bastante heavy, muy intenso, porque ahora los panistas les exigen a los panistas que expliquen por qué García Luna estuvo en el gobierno y si Felipe Calderón sabía o no sabía. Vean nada más. Porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña. ¿Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías? ¡Órale! Pues así las cosas, amigos, amigas. Esta es la racha panista. Esta es la racha panista que tienen estos personajes después de un rotundo fracaso de Xóchitl Gálvez, y que obviamente pues algunos tienen la razón. Es decir, tanto algunos dichos de Lozano como algunos dichos de Marco Cortés, cuando sacan esta euforia y estas ventiladas, nos damos cuenta que sí están ahí por el poder. Por un lado, Lozano tiene razón. No aceptó la derrota y siguió ahí. A lo mejor, igual que Alito Moreno, quiere permanecer en el poder. Cuando salen a hablar de fracasos, se aplauden diciendo que van muy bien. Ya vieron lo que le pasó al PRD. Y ahí están estas ventiladas. Y pues obviamente, ahora la guerra está entre Lozano, Calderón, Cepeda y Marco Cortés. Así las cosas. Y por supuesto, hay periodistas que le dicen a este señor dirigente de Acción Nacional: a ver, dése cuenta de algo, dése cuenta de lo que está pasando, porque obviamente a usted le deben explicar, señor Marco Cortés, que Genaro García Luna no era panista, pero gobernó dentro de estos gobiernos 2 sexenios, no uno. Es un convicto por narcotráfico, permitiendo avanzar al crimen organizado a niveles insospechados. Escuchamos las declaraciones del expresidente Sarkozy, mencionando que estaba sorprendido por el poder que tenía incluso por encima de Felipe Calderón. Destaca que Cortés defienda su plurinominal porque lidera el partido. Pues es un cinismo total, por supuesto que es un cinismo total, y por eso decimos, cuando publican esto, tiene razón también Lozano en mencionar que pues están ahí por el interés, igual que el señor Alito Moreno, hasta arriba en los pluris. Ahora dice: no voy a ventilar nada. No, pues ya bastó con ventilar los acuerdos de Coahuila. Y el fracaso no es nada más de una persona, es de todo el pensamiento neoliberal, y que piensan que la gente no se da cuenta de estos acuerdos, de estas estupideces. Y bueno, pues ahí está esta radiografía después de una etapa electoral bastante mala para el PRIAN, porque antes por lo menos eran derrotas individuales, ahora son derrotas colectivas ante un fracaso muy fuerte que tiene que aprovechar Morena en la cuarta transformación, porque los conflictos internos están en todos lados. Entonces tiene que aprender también la transformación, la 4T, de que la ropa sucia se lava en casa y que estos temas tan delicados se tienen que tratar de una manera correcta, tiene que haber unidad. Y por supuesto no queremos convertirnos más adelante en un PRIAN, en un PAN, en un PRD. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la discusión de la reforma al Poder Judicial. Él afirma que los legisladores panistas no se van a vender, no van a dar su brazo a torcer y que van a votar en favor de México. Bueno, ya sabemos esta diatriba, este discurso, pero así las cosas, agarrón tremendo entre estos personajes, así que cuéntanos qué opinas tú al respecto. Yo soy Filipo Beltrán con este programa informativo. Y más adelante también estaremos hablando de lo que pasó en la conferencia matutina, porque llegó Pablo Gómez a hablar de Carlos Loret de Mola
y de Latinus. Se puso muy interesante la revelación que hizo, así que te estaremos detallando toda la información. Por mi parte es todo, pásala bonito y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos en un próximo video.